estado de Jalisco y es para mí un gusto saludar a mi querido Juan María Naveja. Juan María, híjole, de verdad que es deprimente de pronto escuchar cómo andan las crisis de violencia y la inseguridad, la de la desaparición forzada, la de las fosas clandestinas en México. ¿Qué me dices de todo esto? ¿Cómo estamos llegando ya a este tercer informe de gobierno, la mitad del sexenio? Hola, ¿qué tal, Magda? Un gusto saludarte en la audiencia de Mega Noticias. Pues preocupante, Magda, porque es exponencial la forma en que está creciendo la inseguridad en el país. Los datos que ya estás mencionando tú y que son muy puntuales de toda esta información que estamos recibiendo de organismos que llevan la contabilización. Yo creo que de las partes más dolorosas es la que tú comentabas, la desaparición. Fíjate, la información que tenemos es que con Calderón la desaparición andaba del orden del 7% más o menos. Con Peña Nieto subió al 23% y ahora con López Obrador andamos en el orden del 35% en cuanto a desapariciones. Creo que es de las áreas mucho más dolorosas, porque luego ya cuando vamos a la parte de los delitos, pues simplemente nos queda claro que hay un fracaso rotundo, porque pues el ejemplo más claro es lo de los homicidios dolosos, que también está de una manera exponencial su crecimiento. Y cuando nos dicen que se ha logrado estabilizar, sí se estabilizó, pero en la parte alta, Magda, no se estabilizó en donde estábamos hace 5 años, sino en el tamaño de las estadísticas que se tenían. Hoy, por ejemplo, también aparte de las gráficas que has estado mostrando, está lo que informó la encuesta del periódico Reforma, en donde la mayoría está hablando de que hay una mayor presencia del crimen organizado, hay más violencia en el país y más inseguridad. Esto refleja que así nos sentimos. Y fíjate, estamos hablando de que ahora hay una Guardia Nacional en donde hay militares conformando esta Guardia Nacional. Pero, Magda, poco hablamos de la Fiscalía y me parece que la Fiscalía ha destacado más por la persecución de particulares que por la búsqueda, que por la integración de carpetas en contra de delincuentes. Y bueno, si va a ser más aparato al servicio de Palacio Nacional, pues entonces no vamos a ningún lado, mi querida Magda. Fíjate que estoy revisando justamente esta encuesta que acabas de mencionar del periódico Reforma y para que la gente tenga, pues tenga en el radar esta información, la mayoría de los ciudadanos percibe un deterioro de la seguridad pública en el último año. Estamos hablando de lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dirían que la presencia del crimen organizado es el 52%, menciona que ha aumentado. Y bueno, esto en comparación, por ejemplo, con agosto del 2020, cuando mencionaba el 42%, un incremento de la presencia del crimen organizado. Me parece que enmarca perfectamente pues esta cara de la moneda, y la inseguridad al mismo tiempo también tiene un crecimiento en parte de esa percepción de la gente, ¿no? 51% dice que sí se ha incrementado la inseguridad, cuando en el 2020 se hablaba de un 46%. Y fíjate, en este mismo tema que hablabas tú de la parte de la desaparición, está este trabajo que desarrollaron los colegas de Quinto Elemento Lab, en donde están revelando lo que hacen las Madres Coraje, este grupo de mujeres de Nuevo León que ya se hartaron de andar buscando a través de las autoridades a sus hijos e hijas desaparecidas, y pues ellas se están apoyando en un dron, en perros rastreadores y detectores de metales, antropólogos y personas que pueden apoyarlas en la búsqueda de sus seres queridos, y como tú decías, pues ya con cualquier cosa que les permita saber que su ser querido está desaparecido. Y algo más de lo que nos han aportado el equipo de Mega Noticias, que es preocupante, Magda, el subregistro, todo aquello que no es informado a las autoridades. Y en eso tenemos desde homicidios dolosos hasta robos de coches, en donde la gente pues ya no tiene la confianza y a veces no presentar ninguna denuncia. Esto agrava todavía más las estadísticas y nos habla de que hay una desconfianza manifiesta en la autoridad, Magda.
Aquí el asunto es, ¿qué se está haciendo, Juan María? ¿Qué se está haciendo para contener todo esto, para frenar estos índices? Mira, en torno a la crisis de desaparición, las cifras son escalofriantes. Desde el inicio del mandato actual de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en 2018 han desaparecido más de 49.500 personas y una cuarta parte de ellas, estamos hablando que el 24.7% corresponde a mujeres. Esto según la Subsecretaría de Derechos Humanos de Población y Migración, ahí con Alejandro Encinas. Son las propias cifras del gobierno federal y muestran una tremenda crisis que no ha podido parar, pero peor aún, Juan María, a ver, no se tienen los mecanismos reales para poder identificar los restos de las víctimas, no se cuenta con un banco de datos que sirva verdaderamente para poder agilizar toda esta búsqueda en genética, en fin, estamos todavía en pañales en esto. Y cuando se lograron ciertos avances, Magda, se desecharon porque pertenecían a un gobierno anterior. ¿Te acuerdas que con todo lo que podamos criticarle a Genaro García Luna no lo vamos a defender de ninguna manera, que se defienda solo? Pero se desarrolló un equipo de investigación muy adecuado que, de haberse seguido, porque si cada estado de la República se hubiera sumado con bancos de datos, bancos de información, entonces se tendrían seguimientos que nos permitirían avanzar mucho en esta materia. Pero en tecnología hemos ido también para atrás en materia de investigación. Y bueno, a ver, Maxa, hemos tenido el problema que se dio en Jalisco con los trailers cargados de cadáveres porque no había suficiente espacio en los sistemas forenses. Esa es la realidad. Y lo que tú has estado informando, localidades como Tijuana, que ya se había logrado una superación a la problemática, nuevamente están ocupando lugares predominantes. Y en medio de todo esto, Magda, la situación de futuro no es halagüeña. ¿Por qué? Porque ante la crisis de desempleo, ante la crisis económica que van a sufrir muchas familias, pues lo más normal es que también aumente la delincuencia, Magda. Que seguramente ya mañana estaremos hablando a profundidad de todo esto. Hay que recordar que mañana es el informe del presidente y entonces pues ya estaremos viendo cuál es esta perspectiva, ¿no? Todavía restan 3 años. Habremos de entrar de lleno a este balance y también al empezarnos a adelantar qué es lo que podemos esperar para los años venideros. Muchísimas gracias, querido Juan María. Igualmente y con mucho gusto, mañana será interesante hablar de lo que informe Andrés Manuel López Obrador. Que tengas una excelente tarde. Nosotros hacemos un corte, volvemos con más.